He intentado empezar a contar esto, no sé, 20, 30 veces ya, y cada vez las palabras se sienten, pues, inútiles, falsas. Es como tratar de describir el color de un moretón a alguien que nunca ha sentido dolor. Uno puede decir morado, azul, pero eso no transmite el dolor sordo, la presión, el recuerdo del golpe. Y esto, créanme, esto es muchísimo peor que un golpe. Pero tengo que hacerlo, porque el silencio es su cómplice. El silencio deja que las imágenes regresen, sin filtro, sin ningún contexto. Y no puedo dejarlas ganar otra vez. Así que, bueno, aquí voy. Este es mi intento de explicar lo inexplicable. La gente te dice, bienvenido de vuelta. Te dan palmadas en la espalda, ¿no? Me dicen que me veo mejor. Pero, ¿qué significa realmente volver? ¿Que mi cuerpo físico está aquí, en esta habitación, hablando? Porque si es solo eso, entonces sí, claro que volví. Pero si volver significa recuperar lo que eras antes, entonces una parte de mí, y quizás la más importante, sigue atrapada allá. ¿Y ese olor? Ese olor no es solo un recuerdo, es una presencia. Es como si no fuera una memoria, sino un ancla. Una parte de ese lugar que se me incrustó en el sistema nervioso y se niega a soltarme. Se me mete en la garganta cuando menos lo espero, en medio de una conversación, en la ducha, y de repente, ¡zas!, estoy de vuelta allí, respirando el aire espeso y podrido de ese cine. No pude traer nada físico. No hay souvenirs del infierno, por suerte, pero traje equipaje. Vaya que sí, muchísimo. Un equipaje que no se ve, que no pesa en una balanza, pero que me aplasta cada segundo de cada día. No son solo recuerdos, es una alteración. Como si mi software interno, mi esencia, hubiera sido reescrita con un código malicioso que ahora corre en segundo plano, consumiendo recursos, corrompiendo archivos al azar. Es como ese zumbido silencioso que hacen los aparatos electrónicos viejos. Bueno, es así pero constante, aquí dentro, en mi cráneo. Y en ese zumbido se proyectan cosas, fragmentos, destellos de lo que vi en esa maldita pantalla. No es como una película que uno recuerda, no. Es como si el proyector se hubiera instalado detrás de mis propios ojos. Se enciende sin mi permiso, superponiendo sus imágenes sobre el mundo real. A veces veo los bordes de la realidad ondular, como si fueran de tela. Y no puedo apagarlo, no puedo cambiar el canal, solo puedo mirar. Otra vez, y otra vez. Tratado. De verdad que sí. Le dije a un médico que me sentía desconectado. Me dio pastillas. Le dije a un amigo que tenía pesadillas horribles. Me dijo que viera cosas más alegres. Pero, ¿cómo pones en palabras algo así? ¿Cómo explicas que no es que tú recuerdes un lugar, sino que el lugar te recuerda a ti? Que su único propósito es consumirte, digerirte. Es como si cada recuerdo feliz, cada momento de dolor, cada pequeño detalle que te define, fuera solo combustible para él. Te devora desde adentro, usando tus propios recuerdos como si fueran tenedor y cuchillo. Es imposible. Así que te callas. Y el proyector en la cabeza sigue funcionando. Todo empezó con ese olor. Es la llave que abre la puerta de esa memoria. Moho y terciopelo. Suena casi poético, ¿cierto? Pero les aseguro que no lo es. Es el olor de la decadencia lujosa, de algo que alguna vez fue grandioso y que ahora se pudre lentamente, con una dignidad perversa. Era un perfume que prometía historias olvidadas y secretos enterrados y yo, estúpidamente, quise escucharlos. Ese aroma me encontró en un pasillo que de verdad parecía no tener fin. No era el olor a champiñones de un bosque, para nada. Era algo mucho más antiguo, más orgánico. Era dulce y nauseabundo al mismo tiempo. Piensen en flores muertas en un jarrón con agua estancada por semanas. Cada bocanada de aire se sentía pesada, húmeda, como si estuvieras respirando esporas de algo que estaba vivo y que te observaba. Era el aliento del edificio, y te susurraba una verdad fundamental, que todo, absolutamente todo lo que vive eventualmente se descompone, y que tú no ibas a ser la excepción. Caminé por horas, o quizás días, la verdad ya ni sé. El tiempo ahí dentro no tenía ningún sentido. Solo había pasillos alfombrados con un patrón horrible que te mareaba, papel tapiz despegado que colgaba como piel muerta. Y puertas. Cientos de puertas de madera oscura, todas idénticas, todas cerradas. El silencio era casi total, solo se rompía por el sonido de mis propios pasos sobre esa alfombra raída. Pero el olor,
El olor era mi guía, mi brújula hacia la catástrofe, y en lugar de alejarme, me atraía. Se hacía más y más y más fuerte, prometiendo el origen de toda esa hermosa corrupción. Aún hoy no sé por qué elegí esa puerta en particular. No era diferente a las demás, se los juro, pero sentí un tirón, una curiosidad enfermiza que silenció por completo mi instinto de supervivencia. No fue un susurro, no fue una voz, fue una certeza. La sensación de que detrás de esa puerta había una respuesta, el final del pasillo. Era como si la puerta supiera que yo estaba ahí, que me estaba esperando. Giré el pomo de latón, frío y pesado, y la puerta se abrió sin hacer el más mínimo ruido. El olor me golpeó como una pared. Y entré. Lo que vi adentro no fue aterrador al principio. Fue tranquilo, casi pacífico. Y esa es la parte más cruel de la trampa, ¿saben? No te ataca con garras y dientes. Te seduce. Te seduce con la promesa de descanso. Sabe que has estado caminando por una eternidad, que tu voluntad está erosionada por el cansancio y la monotonía, y te ofrece exactamente lo que más necesitas en ese momento, para que bajes la guardia y te entregues voluntariamente a la digestión. Era una sala de cine, no muy grande, quizá para unas 100 personas. La pantalla al frente estaba en blanco, de un gris apagado, y todo el espacio estaba lleno de butacas. Un mar de terciopelo rojo oscuro. Estaban todas vacías, perfectamente alineadas. El silencio aquí era diferente al del pasillo. Era un silencio expectante, denso, como el que hay justo antes de que empiece una función. El aire estaba completamente quieto. No había ni una mota de polvo flotando en la luz tenue. Todo estaba esperando. ¿Por mí? Llevaba tanto tiempo caminando. Mis pies estaban destrozados. Me dolía la espalda. Mi mente estaba agotada por la tensión constante. Y de repente veo un lugar para sentarme. Cientos de ellos. Mi cuerpo tomó la decisión por mí. Toda la lógica, toda la cautela que me había mantenido con vida hasta ese momento, se evaporó. Se evaporó ante la simple, abrumadora necesidad de descansar. Y solo pensé, solo un minuto, solo para recuperar el aliento. Fue el peor error de toda mi vida. Elegí una butaca en el medio. Al acercarme, noté que el rojo no era uniforme. Tenía como vetas más oscuras. Parecía tejido muscular. Dudé un instante. Pasé la mano por el respaldo y no sentí terciopelo. Estaba tibio y pegajoso. Una fina capa de una sustancia transparente, como una mucosidad, lo cubría todo. El olor a hongo era insoportable ahí. Pero el cansancio ganó. Me dejé caer en el asiento. Y la comodidad fue instantánea, absoluta. Era como si la silla se amoldara a mi cuerpo, como si me abrazara. Sentí que me hundía, no solo en el cojín, sino en la silla misma. Cerré los ojos, solo por un segundo. Y cuando intenté incorporarme, no pude. El pánico empezó a crecer en mi pecho. Tiré con todas mis fuerzas, pero era inútil. Estaba pegado. El calor que sentí no era para nada reconfortante. Era un calor químico, digestivo. Podía sentir y casi escuchar un siseo suave mientras la tela de mis pantalones y mi camisa se volvía blanda, casi líquida en los puntos de contacto. Luego sentí un escozor en la piel. Miré hacia abajo y vi con horror cómo las fibras rojas de la butaca parecían crecer, entrelazándose con mi ropa, adhiriéndose a mi piel. Estaba siendo absorbido, la silla me estaba digiriendo, y yo estaba consciente durante todo el proceso. Y justo cuando el pánico estaba a punto de consumirme, cuando el grito estaba atorado en mi garganta, ocurrió algo que lo cambió todo. Pensé que el horror físico era el final. Qué ingenuo fui. La trampa física, esa fue solo el comienzo. La verdadera violación estaba por empezar. Un zumbido bajo, casi inaudible, llenó la sala, y la pantalla frente a mí cobró vida. No hubo un logo de productora ni créditos de apertura. Simplemente, la oscuridad fue reemplazada por una luz parpadeante. Y en ese preciso instante, todo el pánico se desvaneció. El miedo a ser devorado por la silla desapareció. Toda mi atención, todo mi ser, fue capturado por esa luz. La película no tenía trama. Eran secuencias, destellos de imágenes grotescas, cuerpos que se doblaban en ángulos imposibles, rostros que se derretían como cera,
paisajes urbanos que respiraban y pulsaban como si fueran órganos enfermos. Cualquier persona en su sano juicio habría gritado, habría cerrado los ojos, pero yo no. Yo sentía paz, una calma profunda y hasta placentera. Estaba hipnotizado. Cada imagen horrible me llenaba de una fascinación serena, tranquila. Era como si mis emociones hubieran sido desconectadas y reemplazadas por un programa que solo me permitía observar y absorber. Ahora, cuando el proyector en mi cabeza se enciende, siento todo el terror que debería haber sentido en ese momento. El verdadero horror no eran las imágenes, era lo que me hicieron para que pudiera soportarlas. Me despojaron de mi humanidad, de mis respuestas instintivas de miedo y de repulsión. Crearon un vacío en mí para poder verter su veneno sin que mi mente se rompiera. Me convirtieron en un recipiente, y ahora vivo con lo que sea que hayan vertido dentro de mí. Fue entonces cuando me di cuenta de que no estaba solo. Por el rabillo del ojo vi movimiento. Otras figuras sentadas en otras butacas. No sé si habían estado ahí todo el tiempo, o si aparecieron con la película. Cuando las luces subieron un poco al final de la proyección, vi sus cuerpos. Empezaron a temblar, pero violentamente. Sus cabezas se echaban hacia atrás, sus espaldas se arqueaban, y luego, tan rápido como empezó, se detuvo. Sus cuerpos se quedaron flácidos, y ante mis ojos se hundieron por completo en las butacas rojas. La tela se onduló un poco y luego se quedó quieta, un poco más abultada que antes. No hubo gritos, no hubo sangre. Solo fueron absorbidos. Y supe, con una certeza helada que atravesó la hipnosis, que yo era el siguiente. No hubo un plan brillante. No fui ningún héroe. No luché contra la bestia y gané. Mi escape fue un acto de puro y estúpido pánico animal. No fue una victoria, para nada. Fue un tropiezo afortunado, un glitch en el sistema de digestión de esa cosa. Ver a los otros ser devorados, eso fue como un cortocircuito en mi cerebro. El miedo puro, primal, fue tan intenso que rompió el hechizo de la pantalla. De repente, volví a sentir mi cuerpo. Volví a sentir la silla pegada a mí digiriéndome, y entré en pánico. Me agité, grité, tiré con la fuerza de la desesperación, la fuerza de alguien que sabe que le quedan segundos de vida. En uno de esos tirones salvajes, algo se dio. No es que me librara, sino que la parte de arriba de la butaca se partió y me lanzó hacia adelante. Caí de bruces en el pasillo, y sin pensar, me arrastré frenéticamente hacia la pantalla. Supongo que era la única fuente de luz. Me puse de pie y corrí. Me estrellé contra la pantalla esperando un impacto duro, pero no lo hubo. La atravesé como si fuera una cortina de humo. Por un segundo todo fue blanco y un sonido ensordecedor de estática me llenó los oídos. Y luego caí de rodillas sobre un suelo frío y duro. Cemento, no alfombra. Estaba fuera. Estaba en otro lugar. Pero mientras más tiempo pasa, más me convenzo de que escapar de un lugar no es lo mismo que dejarlo atrás. Salí del cine, sí. Pero, ¿salió el cine de mí? Ese primer minuto, arrodillado sobre el cemento, lloré de puro alivio. Estaba vivo. Pero la euforia duró muy poco. A medida que los días se convertían en semanas, empecé a sentirlo. Un peso, una oscuridad en mi interior que no estaba antes. Las imágenes empezaron a proyectarse en mis sueños, y luego en mis momentos de vigilia. Ahí me di cuenta de que no había escapado ileso. El cine me había marcado, había plantado algo dentro de mí, como un parásito que vive de mis pensamientos. Esa es la pregunta que me mantiene despierto en las noches. El proceso era claro: sentarse, fusionarse, ver, convulsionar y ser absorbido. Yo interrumpí el ciclo. Pero el propósito de la película era vaciarte y llenarte. Y a mí me llenaron. Llevo su película dentro. Y a veces me pregunto si mi escape no fue un accidente, sino parte del plan. Quizá el objetivo no es solo consumir el cuerpo, sino propagar la película. Y yo soy el proyector andante. Me pregunto si la función que vi era solo el tráiler, y si mi vida, ahora, es la película principal. Y todavía no sé cómo termina.